Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Reciban un cordial saludo, apreciados televidentes, sean bienvenidos a Encuentro para Ver Bien Televisión, el espacio del defensor del televidente. Este programa ha sido creado con el fin de escuchar todas las dudas e inquietudes de las personas que sintonizan la señal del canal 29 de la Fundación Emtel de Popayán. Recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios a los diferentes medios electrónicos con que cuenta el canal, como canal29emtel@gmail.com. También nos pueden buscar a través de Facebook como Canal 29 y a través de Twitter como @29defensor. También pueden dirigirse a la Autoridad Nacional de Televisión en Bogotá a través del sitio web www.antv.gov.co. Sean todos ustedes bienvenidos. Para la emisión del día de hoy hemos preparado un especial con las mejores entrevistas e invitados que hemos tenido en Encuentro para Ver Bien Televisión. En el primer segmento del programa, el docente universitario Juan Carlos Pino y la comunicadora social Liliana Godoy nos hablan sobre las dificultades que tienen los periodistas para ejercer su profesión en el departamento del Cauca, en medio de conflictos sociales, económicos y políticos. El departamento del Cauca históricamente ha sido una región muy difícil con muchos conflictos. Hemos tenido guerrilla, paramilitares, bandas criminales sumadas a problemas como narcotráfico, cultivos ilícitos, laboratorios. ¿Puede un periodista estar seguro en este medio? Yo creo que si un periodista hace bien su trabajo con responsabilidad y con profundidad, siempre tendrá riesgos. Creo que en ese sentido no habrá nunca un 100% de seguridad en el trabajo periodístico. Y mucho más cuando en las indagaciones pues se van develando cosas que mucha gente no quiere que salgan a la luz pública, ¿no? Aquello que Juan Jorge Faúndez señalaba como el bajar al infierno y descubrir dónde se construyen aquellos escenarios del bien y del mal. Creo que en un escenario como el nuestro, de actores tan complejos, de actores al margen de la ley, la situación en torno a la seguridad también tiende a ser compleja. Por supuesto, habrá medidas que los periodistas puedan tomar. El periodista José Navia, por ejemplo, comentaba que cuando hacía trabajo de reportería en lo que llamábamos en una época zona roja, lo primero que hacía era presentarse a la alcaldía municipal para decir quién era y qué iba a hacer allá y que era periodista de tal medio. De tal manera que los actores al margen de la ley no pensaran que él era un actor o un miembro de otro grupo al margen de la ley. Entonces eso de alguna manera empezaba a delimitar cuál era su trabajo en la zona para poder empezar a partir de allí a buscar algunas fuentes con las cuales conversar. Pero creo que los riesgos no se pueden minimizar totalmente, porque el trabajo del periodista al final es tratar de descubrir unas verdades que mucha gente quiere permanecer oculta, y sabemos que si hay actores al margen de la ley, pues el poder de las armas termina determinando muchas veces las decisiones que estas personas que tienen el poder toman sobre las personas y sobre los periodistas. El departamento del Cauca es muy
complicado para ejercer el trabajo periodístico. Siempre estamos como en los departamentos, en los primeros departamentos en donde hay mayores violaciones a la libertad de prensa. Nosotros anualmente como FLIP hacemos toda una serie de unos informes que se realizan anuales para precisamente determinar el estado de la libertad de prensa en el país. Entonces, por ejemplo, en el 2016, el informe del 2016 registra 216 casos de agresiones a la prensa a nivel nacional. En el departamento del Cauca, en este momento hemos reportado aproximadamente entre 16 agresiones a la prensa y a nivel nacional ya se va en 253, entonces son unas cifras que están alarmando mucho. Y el departamento del Cauca, pues ya llegando nuevamente a su pregunta, pues es muy complicado para ejercer porque confluyen muchos actores, ¿no? Confluyen actores armados, confluyen también el tema de por ejemplo, organizaciones sociales también. Se ha vuelto muy complicado cubrir el tema de movilización social, y el departamento del Cauca se caracteriza mucho por esta serie de acciones de reivindicación que realizan las comunidades. Hay muchos escenarios que se vuelven muy complicados para el periodismo, el tema de minería nada más, hay muchos sitios que están, digámoslo, vetados y no debería ser así para la prensa. Entonces el departamento del Cauca sí es un sitio muy complejo para ejercer el trabajo periodístico, pero también sumado a ello tenemos 2 casos de asesinato de comunicadores y periodistas. Tenemos el asesinato de J. Berardo Aguilar, que también está en la impunidad, y esa es otra de las líneas que trabajamos desde la FLIC, como haciendo todo un trabajo para poder exigirle que al gobierno y a los entes que les corresponde llegar a hacer toda la investigación y que no se queden en la impunidad, porque la mayoría de casos que han ocurrido están en la impunidad. Tenemos el caso de Rodolfo Mayaricape también, de López Adentro, norte del departamento del Cauca, y pues el más reciente, el caso de la comunicadora Efigenia del resguardo indígena de Coconuco, en donde pues lo que se ha pedido como FLIC es hacer una serie de investigaciones para determinar también los autores, y ya como FLIC, como Fundación para la Libertad de Prensa, en este caso más reciente, se está haciendo todo el trabajo para determinar si en su momento estaba ejerciendo ella labores periodísticas o comunicativas, como la llaman en el resguardo. En teoría, cuando uno está en comunicación social, estudia que como periodista debe mantenerse neutro frente a los bandos que componen un conflicto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede en territorios como el Cauca, como el sur de Colombia, donde precisamente son los actores del conflicto armado los que prácticamente dominan territorios, como que casi el reportero no pudiera ingresar a estos lugares sin el aval de estos actores? ¿Cómo ser neutral cuando uno muchas veces va con el actor del conflicto, llámese ejército, llámese grupo subversivo, en fin? Yo creo que en el mundo de hoy, en el mundo del periodismo, el concepto de neutralidad o el concepto de objetividad con el que se ha iluminado o se iluminó el periodismo en el siglo XX ya está en duda, ¿no? Yo creo en el concepto de honestidad del periodismo y del periodista, en el cual por supuesto tendrá que hacerse a unas fuentes de las cuales podrá mantener la reserva para poder acceder a ciertos escenarios, pero eso no impide de alguna manera que haga su trabajo con honestidad. ¿Y qué es hacer el trabajo con honestidad? Pues contar las cosas tal como él las ve, tal como él las siente, tal como él las percibe y tal como él las averigua, tal como él las reportea. Entonces creo que de alguna manera la entrada a ciertos territorios, si bien tiene esa complejidad de que hay actores armados, actores al margen de la ley, o aún actores legales que muchas veces ejercen presión, pues creo que la labor del periodista es contar las cosas como él las mira y como él las va averiguando, y la honestidad en ese sentido pues tiene que ver con el compromiso con la gente, con los lectores, con los televidentes, de contarles lo que él averiguó, sin sesgos, sin ocultar cosas, que ese ya sería un asunto mucho más complejo. Muchas veces durante los paros o a veces bloqueos que se realizan en algunas vías de acá del departamento del Cauca, existen confrontaciones entre la fuerza pública y las comunidades, y muchas veces los periodistas son agredidos o por la fuerza pública o también por las comunidades. ¿Ustedes han registrado esto y qué puede hacer un periodista cuando sucede esto?
Sí, hemos registrado muchos casos. Hace un momento decía precisamente que otro de los escenarios que se ha vuelto muy violento para el ejercicio periodístico son las movilizaciones sociales. Hay muchísimos grupos, y no estamos hablando solamente de las movilizaciones que hacen las comunidades indígenas, sino diferentes sectores sociales, y en los que la prensa, en su ejercicio de llevar la información, de cubrir, pues queda inmersa. Hemos tenido casos de agresión, pero también ha habido el caso de señalamientos, el caso de en algún momento algunos periodistas nos decían, no, en algunas comunidades nos querían en su momento llegar a aplicar remedio, como lo llaman algunas comunidades indígenas. Entonces siempre es un escenario muy complicado, pero hay varias situaciones allí que sufrimos. Una de ellas es pues también trabajar mucho como en un ejercicio de buenas prácticas periodísticas, también tratar de que a veces pues nuestro ejercicio periodístico pueda ser mucho más adecuado de lo que a veces en el momento y en el rigor tal vez podamos por obtener una información que demos como en medio de situaciones que no deben ser. Sin embargo, esto no da pie para que pueda haber la agresión. En cualquiera de los escenarios que se presenten, la prensa tiene que estar con la prioridad de que pueda llegar a informar, de que pueda estar. Y, por ejemplo, no es obligatorio que un periodista tenga que identificarse para poder llegar a un sitio a cubrir. El solo hecho de ser periodista tiene que ya estar reconocido. Sin embargo, en esos escenarios que se vuelven complejos, pues lo que recomendamos es pues estar debidamente tal vez identificado para que pues se diferencie más, para que no quede en medio de las confrontaciones tal vez si se puedan presentar, y porque a veces dicen, no, es que no sabíamos que era periodista. Eso no justifica ninguna agresión. Sin embargo, pues como digo, tenemos algunos protocolos que decimos, bueno, hagamos este ejercicio de talleres, hablemos con la gente, unas buenas prácticas para garantizar el trabajo, pero sí nos preocupa mucho es que en uno de los informes anuales que tuvimos hace aproximadamente unos 2 años o 3, el mayor agresor de la prensa en un momento dado era la fuerza pública, en muchas situaciones, porque pues estamos allí para verificar muchas situaciones que se puedan presentar, y en esa medida pues se hizo también todo un trabajo con el Ministerio de Defensa, con las personas encargadas para poder como hacer esa labor pedagógica con las personas que están en terreno y que se garantice el trabajo periodístico. Pero sin lugar a dudas no va a haber tal vez un momento que no signifique riesgo para la prensa, porque en medio de estas acciones de reivindicación, pues hay muchísimas situaciones que se presentan en donde cada uno quiere tener la razón, ¿no? Y a veces como que se quiere tomar a la prensa que es la culpable de muchas cosas que no se den, cuando realmente no es así. Entonces sí es muy difícil cubrir este tipo de escenarios. Apreciados televidentes, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con este especial de Encuentro para Ver Bien Televisión. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal, y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos.
responsabilidad de todos. En el segundo segmento de este programa, los escritores Marco Valencia Calle, Jairo Grijalva Ruiz y Julián Valencia Fernández nos hablan sobre la importancia del periodismo cultural para una región como el departamento del Cauca. ¿Cómo define usted el periodismo cultural? Pues mira, es realmente retomar todo lo que le acontece al hombre, a las personas, todo lo que hacemos con nuestra creatividad, con nuestra inteligencia, con nuestras habilidades. La pintura, la música, es un referente, el baile, el cine es un referente, pero en realidad el periodismo cultural debe abarcar todo lo que hacemos los hombres, todas las manifestaciones que tenemos como seres humanos, nuestras costumbres, nuestra historia. Entonces, en la medida que un periodista asuma contar historias del hombre desde diferentes ángulos, desde diferentes ópticas, pues estamos haciendo periodismo cultural. ¿Por qué la televisión puede ser una herramienta para generar procesos sociales y procesos culturales, sobre todo desde lo local? Hablemos de identidad. Yo creo que hay que dejar de hacer una televisión facilista. Cuando hablo de una televisión facilista, hablo de, bueno, entonces tenemos un canal de televisión, Carlos, entonces dediquémonos a programar 7 horas de videoclips o 2 horas de películas y un contenido pues muy comercial que desafortunadamente pues no influye mucho dentro de la ciudadanía. Sería bueno de que estas personas que tienen esa oportunidad de brindar un espacio tan importante como un medio de comunicación y el de televisión, pues puedan también hacer ese debate interno, ¿no? Bueno, vamos a generar nosotros un contenido para que nuestra ciudad, para que nuestro departamento empiece a construir un escenario que determine los nuevos derroteros para la educación y la cultura de nuestro departamento y nuestra ciudad. ¿Cómo hacer un periodismo cultural que no sea denso, que no sea pesado, que sea atractivo para la comunidad, para los jóvenes? El periodismo cultural debe ser bueno como cualquier otro periodismo y hecho por buenos periodistas, pero también tener un poquito de frivolidad, ¿no? Para atrapar al oyente, al televidente, al lector. Siempre yo he visto el periodismo cultural, cuando es muy denso, cuando es muy crítico, aleja al auditorio, al televidente, al oyente, al público. Entonces es interesante también meterle un poquito de farándula, de contenido anecdótico, farandulero, frívolo, porque de alguna manera a través de la frivolidad bien presentada también estás ayudando a formar público. La persona se está informando, se está interesando, ese es el gancho para meterlo a cosas un poco más profundas, mejor contadas. Habría que empezar de lo simple a lo complejo. Yo siempre digo que ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. También nosotros nos debemos a una tradición, ¿no? En el periodismo cultural hay una tradición un poco de frivolidad por el lado de la farándula, porque se confunde a veces periodismo cultural con farándula, pero por el otro lado hay una tradición muy densa del periodismo crítico, ¿no? Entonces es como buscar un equilibrio entre los dos, y eso tiene que ver, Carlos Mauricio, también con la buena formación del periodista. Un periodista bien formado tiene la capacidad de ser sintético, o sea, con pocos elementos expresivos, contar una historia de forma rápida, en 3 minutos, en 5 minutos, de tal manera que capte más al joven, pero al mismo tiempo hacer un trabajo de 20 o de 25 minutos un poco más profundo, con mayor contenido, digamos como un periodismo de autor que capte a públicos más formados, ¿no? Habría que trabajar un poco en esas dos vertientes del periodismo cultural.
¿Cómo hacer periodismo cultural desde una región como el Cauca? Una región que generalmente se asoma al ámbito nacional, pero desde noticias de orden público, debido a que en este departamento generalmente ha habido problemas relacionados con guerrilla, subversión, narcotráfico, paramilitarismo, minería ilegal. ¿Cómo mostrar desde la cultura esta región hacia adentro y también hacia el resto del país? Pues mira que justamente ahí está la respuesta para mostrar un Cauca mejor, una ciudad mejor. La televisión nacional, la televisión globalizada, muestra y está ávida de sangre, de escenas de guerra, y nosotros estamos haciendo aquí la contracultura y mostrando realmente lo que somos. Seres humanos con sueños, seres humanos que trabajamos por un Cauca mejor, y uno ve que aquí hay infinidad de eventos culturales en la semana. Cada generación de jóvenes trae sus propias inquietudes y nosotros vemos aquí en la agenda cine, títeres, teatro, literatura, baile, canto, encuentros gastronómicos. Es decir, la dinámica cultural que tenemos es grandísima, y que los periodistas asuman el trabajo de mostrar todo eso es realmente grandioso, y eso es periodismo cultural. Esto es mostrar la otra cara, la cara real de lo que estamos viviendo aquí todos los días. Por eso me parece tan importante y tan valioso que todas estas manifestaciones se vean en la televisión local. Bueno, Julián, ¿usted qué piensa cuando muchas veces ve la televisión local, algunos programadores que en lugar de enfocarse en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, en resaltar sus valores artísticos, se dedican a veces a poner videos de Madonna, videos de Maluma, que en nada están aportando a la construcción de la identidad de los payaneses, de los caucanos? Sí, realmente creo que hay que aportarle a nuestra ciudad, determinando también muchos talentos que hay en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Mire, algunos payaneses consideran que, voy a hablar de un grupo que me parece que se ha abierto campo en un mundo tan difícil como es el de la música. Y podemos decir aquí también los hermanos Medina, por ejemplo. Los hermanos Medina han construido todo su empresa, se puede decir así, bajo unos liderazgos muy importantes dentro de la música. Empezaron ellos desde muy pequeños a tocar instrumentos, y hoy pues en las partes donde uno tiene que ir a veces en Colombia, se da cuenta de que son reconocidos, ¿sí? Creo que hace poco hicieron una gira a Europa y también fueron muy reconocidos, y eso pues hace parte también de nuestros procesos culturales, no solamente ellos, sino muchos jóvenes que hoy tienen la oportunidad también de estar en estos espacios de la música, del teatro, de la escritura, de la pintura, ¿sí? Pero que realmente pues son en nuestra ciudad muy poco reconocidos. Entonces es importante que la televisión reconozca o se enfoque a determinar ese tipo de valores que encuentran en la ciudad. Entonces están perdidos y nadie los encuentra. Sería importante que dentro de esos procesos de la televisión también se determine pues personas que están haciendo sus procesos culturales y hacen quedar bien a nuestra región. A su juicio, Marco, ¿la cultura sí genera interés en el público caucano, o le parece que de pronto los artistas han estado un poco alejados del público y de los medios de comunicación locales? Mira, público hay para todo. Yo he ido a eventos donde están los familiares de los actores o de los protagonistas que están realizando el evento, pero también he ido a eventos de cuentería, de poesía, de danza, donde realmente el auditorio queda pequeño. Entonces, público hay para todos, siempre está la posibilidad de tener buenas ofertas, buena publicidad, buena proyección del evento que se quiera hacer. Entonces, yo creo que hay mucho interés,
y que lo que está haciendo la televisión, lo que está haciendo la radio, lo que está haciendo la prensa local es lo que se tiene que hacer, mostrar y generar ese interés en un auditorio posible. En el siguiente segmento, el escritor y antropólogo Jairo Grijalva Ruiz nos habla sobre la importancia de la televisión local y regional en un departamento como el Cauca y una ciudad como Popayán. ¿Para qué sirve la televisión comunitaria, un canal como este, el Canal 29? Fíjate que yo le veo una gran importancia a lo local. A mí me parece que los grandes movimientos, los grandes imaginarios sociales de las etapas más importantes de la historia del ser humano siempre se han afianzado sobre lo local. En el caso de la música, por ejemplo, la música primero fue local, primero fue de la región antes de universalizarse. Yo creo que un canal, un medio de comunicación, una emisora de radio, un periódico, una revista regional tiene muchísima importancia para afianzar al público, al consumidor de información, al consumidor de medios de comunicación, al consumidor de contenidos, en el conocimiento de lo local, en el conocimiento de sus procesos culturales, de sus políticas culturales, de sus tradiciones, por decir algo, para situarnos en un ejemplo con Popayán, la Semana Santa, o las fiestas de negros y blancos que se están recuperando con toda su identidad, una tradición como el Año Viejo, el Taitapuro que llamábamos aquí. Yo creo que ese es un papel fundamental, las empanadas de pipián, los paisajes, los personajes típicos, locales, con sus anécdotas, con sus historias. ¿Qué medios, por ejemplo, han existido en la región y esos medios cómo han impactado lo local? O sea, el papel, digamos, de degustar más lo local, de tocarlo, de palparlo más, de dárselo más a conocer al público. Acuérdate también que Popayán es una ciudad de regiones, de gente de todas partes, hay en este momento inmigrantes de todas partes de Colombia, sobre todo del sur de Colombia, que están tratando de integrarse a lo que es la tradición y la cultura de Popayán y a convertirse en ciudadanos de Popayán. Y un medio local pues tiene un papel educativo, informativo y formativo determinante, y allí hay que hacer una reflexión sobre los contenidos, sobre la pertinencia de los contenidos, porque a veces el inmediatismo de la información nos aleja de la contextualización de contenidos. Yo diría que para una ciudad como Popayán en crecimiento y en un proceso de transformación cultural tan rápido que está pasando de lo tradicional a lo moderno, es fundamental afianzarse sobre lo tradicional, la forma de hablar, el idioma, la forma en que se vestía la gente, por qué las calles se llaman como se llaman, de dónde surge esta arquitectura, qué ríos tenemos por aquí cerca, qué cerros tutelares, cuáles son las aves que tenemos aquí, nuestra fauna, nuestra flora, nuestros pensadores, qué dijeron los hombres que nos antecedieron en el conocimiento, qué ensayistas tuvimos, qué poetas, qué escultores, qué pintores, si hubo una tradición teatral, una tradición literaria, una tradición gastronómica, que en eso se ha venido trabajando últimamente con el Congreso Gastronómico, y un medio local y la televisión que tiene también la posibilidad de impactar con imágenes y sonido, pues también debería trabajar un poquito, pienso yo, que es algo que valdría la pena apostarle en nuestra música regional. Bien, apreciados televidentes, de esta forma culminamos el programa de hoy. Recuerden que pueden enviarnos todas sus dudas e inquietudes a los diferentes medios electrónicos con que cuenta el canal, como canal29entel@gmail.com. También nos pueden buscar a través de Facebook como Canal 29 y a través de Twitter como @29defensor. También se pueden dirigir a la Autoridad Nacional de Televisión en la ciudad de Bogotá a través del sitio web www.antv.gov.co. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en 8 días. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión.
Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos.